Bueno, el día de hoy vamos a hablar referente al módulo de ciclo de auditoría médica. Para ello debemos de tener presente que dentro de los módulos que han antecedido ya se ha conceptualizado qué es la auditoría médica, ya se ha visto cuál es la importancia notable de la auditoría en las instituciones públicas y privadas, o en instituciones prestadoras de salud. Entonces ahora vamos a hablar sobre cómo es que nosotros recabamos la información a través de un instrumento, una entrevista, una observación, asimismo a través, cogemos la problemática a través de quejas, reclamos, ¿no? Referente a lo que es la misma atención de salud. Aquí visualizamos eh, un pabellón donde se tienen hospitalizados, ¿no? Este es el hospital, una institución pública, ¿no? Se ve cómo están distribuidos nuestros pacientes, cómo es la cantidad de camas que existen en los ambientes y todo eso. Entonces, todo es importante dentro de la auditoría, la observación, las cualidades del auditor, entre otros. Bien, entonces hablaremos sobre el ciclo de la auditoría médica. Bien. Para ello debemos de tener en cuenta principales aspectos como es que dentro del ciclo debemos de saber cómo hacer un análisis crítico sistemático. Cuando hablamos de un análisis crítico sistemático nos referimos a toda una estructura organizacional, llámese una clínica privada o una institución pública, ¿no? En los cuales cada uno de estos hospitales están respaldados tanto por una estructura organizacional, ¿no? Un directivo, administrativo y personal asistencial. Entonces, para esto debemos de conocer cómo está sistematizado cada institución en sus servicios, cada institución en la parte administrativa, cada institución en la parte jerárquica. Entonces, si nosotros queremos hacer una auditoría, debemos conocer estos aspectos relevantes. Asimismo, acá, dentro de la parte de auditoría, debemos de conocer que dentro de ello también queremos medir la calidad de atención médica, la calidad de atención de cada uno de nuestros profesionales de la salud, profesionales médicos, ¿no? Los cuales registran las atenciones a través de un documento médico legal que viene a ser la historia clínica, en los cuales se evidencia cada uno de los aspectos de registro de información de nuestros pacientes. Bien, entonces, asimismo, dentro de esta historia clínica podemos afirmar que existen registros de procedimientos, diagnósticos, terapéuticas, conductas, cómo va haciendo la evolución de nuestro paciente. Entonces, el ciclo de la auditoría también debe de contar con aspectos como son la información, como son la información del mismo devenir del paciente, ¿no? Aspectos del examen físico, aspectos de información de tiempos de enfermedad, signos y síntomas principales, entre otros. Entonces, asimismo, para este ciclo, ¿qué necesitamos? Necesitamos participantes. ¿Quiénes son nuestros principales actores? Nuestros principales actores vienen a ser nuestros pacientes, ¿no? Y nuestros auditores, los cuales van a tener que considerar aspectos relevantes e importantes de perfil, ¿no? Aspectos importantes de su misma necesidad de que estos sean básicamente bien preparados, ¿no? A fin de que nuestra información pueda promover y ejecutar cambios necesarios. A través de la auditoría lo que pretendemos es modificar falencias, modificar aspectos en los cuales la institución está fallando, ¿no? Y los cuales le van a llevar a una mejora continua y por ende podríamos decir que el objetivo es alcanzar la calidad en la atención. Bien. Las mejoras en la calidad también deben de ser consideradas dentro de lo que es costo-efectividad.
mejoras en los cuales se debe de medir cuán costoso puede resultar una inversión a fin de que nuestra institución pueda brindar una calidad de atención. Asimismo, la efectividad y la eficiencia en brindar cada una de las atenciones. Existen personajes en los cuales han hecho mención, y uno de ellos es Marinker, el cual habla sobre qué es la auditoría médica. Y uno de ellos es que nos permite asistir a mejorar la calidad en el cuidado médico y de acuerdo a los estándares deseados. Bien. Entonces, para ello, el ciclo de auditoría no solamente, como dice el término, es un ciclo, ¿no? En los cuales nosotros pretendemos realizar cambios necesarios en procedimientos, en la misma administración, ¿no? Pública o privada, llámese. Entonces, lo que pretendemos es mejorar cómo es el cuidado de cada uno de estos profesionales al momento de registrar una atención en la historia clínica, al momento de incluso tener la relación médico-paciente, al momento de que un personal de tipo administrativo pueda brindar una información, porque la calidad todo está englobado en la atención tanto administrativa como la parte asistencial. Entonces, para esto, ¿qué hacemos en los ciclos de auditoría? Establecemos estándares deseados en las atenciones, estándares que vienen a ser indicadores, ¿no? En los cuales tanto la institución va a buscar conseguir el cumplimiento de ellos y asimismo que los rendimientos sean óptimos. El rendimiento hora médico del paciente, del profesional de la salud, en cuanto a la atención del paciente. Entonces, cada uno de estos aspectos son relevantes al momento de hablar del ciclo de auditoría. Crombie también hace una manifestación y habla relacionado a este ciclo de auditoría y manifiesta que la auditoría es un proceso de revisión de la atención médica, cuyo fin es identificar deficiencias que pueden ser remediadas. Bien, este personaje igualmente hace alusión que la auditoría también es la revisión de aspectos importantes que vienen a ser nuestros registros, donde se dan las atenciones. Uno de ellos es la historia clínica, donde se evidencia la atención, ¿no? Y vamos a identificar dónde está la falencia a fin de que nosotros podamos subsanar. Por ejemplo, se me ocurre que si dentro de una atención médica por consulta externa es una atención de manera sucinta, en los cuales no se evidencia ni los síntomas, ni signos principales al momento de hacer el examen físico al paciente, y por tanto se concluye en un diagnóstico, entonces yo podría decir que esta historia clínica carece de valor, ¿no? Carece de valor en el sentido de que no existe lo principal, ¿no? Que es el evidenciar tanto parte del examen físico, así también como la narración, que es importante para poder llegar a la conclusión del diagnóstico. Entonces, Crombie hace este aspecto relevante dentro del ciclo de auditoría. Bien, otro aspecto es mejorar la atención. Mejorar la atención y hacer una revisión sistemática e identificar irregularidades y disfunciones médico-administrativas. Bien, acá ya unimos y unificamos como un todo la atención médica. No solamente la atención médica de un paciente está relacionado al ir a una institución y ser visto por el médico, no, sino que parte desde la perspectiva de que la atención, si bien es cierto, comienza desde una oficina llamada admisión, en los cuales va a estar en relación con el paciente, ¿no? Entonces va a ser identificado el paciente, va a tener que ingresar a través de un número de historia clínica, de repente un registro. Entonces toda esa atención se va haciendo dentro de un flujo normal de una atención de un paciente, llámese asegurado o no asegurado. Entonces aquí también es importante esta sistematización, ver cuál es el flujo de atención, de tal manera de que los tiempos de espera sean mínimos y no sean también procedimientos engorrosos al momento de la atención de nuestro paciente o de nuestro cliente.
Y no solamente ahí, sino que también el hecho de que ya, desde el momento de que ya se encuentra frente al médico, ya la atención se dé de manera óptima, ¿no? Entonces a eso le llamamos la relación médico-paciente. Entonces, desde ese momento, desde el inicio hasta la finalización de nuestra consulta externa, debemos de identificar irregularidades. Pueden ser irregularidades en cuanto al mismo contexto de que no existe un flujograma en la atención, no existe la identificación del paciente a través de carnets, ¿no? de historias clínicas, no existe un orden establecido administrativo, entre otros. Entonces, cada uno de estos aspectos también son tomados en cuenta al momento de realizar un ciclo de auditoría. Bien. La otra parte y el otro aspecto importante es realizar la tarea educativa de los profesionales de salud. ¿Qué queremos hablar con esto? Lo que queremos referirnos es que la auditoría médica no es un acto punitivo en los cuales vamos a buscar culpables, no, sino que la auditoría médica va desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista en los cuales nosotros vamos a enseñar al profesional que la forma más adecuada es hacerlo en los tiempos necesarios, según protocolos, según guías, de repente cumplimiento de normativas, entre otros, ¿no? O sea, podemos identificar de repente que no se está llevando un adecuado registro de cada uno de estos y por tanto le vamos a manifestar que nuestro malestar está en el sentido de que tiene que registrarlo, ¿no? Y hacer una tarea educativa y maratónica en cada uno de los aspectos, tanto puede ser en la parte administrativa, en la parte netamente asistencial, en la parte de flujograma, que de repente nos vemos identificados cuellos de botella con tiempos de espera prolongados, entre otros. Para ello debemos de conocer definiciones importantes, ¿no? Bien. Las definiciones importantes que debemos de considerar es que nosotros tomemos la auditoría como ciclo de auditoría, la manera global. Entonces, donde se establece el registro de las atenciones, siempre son las historias clínicas. Entonces, definiremos qué es una auditoría de historia clínica. Si nosotros queremos basar nuestro levantamiento de información a través de nuestra historia clínica, llamaremos auditoría de historias clínicas, también llamada auditoría del análisis de la calidad de las historias clínicas. Pues vemos ahí a dos personas, los cuales son dos médicos. Uno de ellos tiene el registro de la auditoría a través de la escritura, ¿no? Lo convencional de la historia clínica, pero también sabemos que existen en algunas instituciones ya privadas, ¿no? Tales como Oncosalud, la Clínica Centenario, ¿no? La Clínica Ricardo Palma, que ya han establecido a través de sus comités de auditoría de calidad el registro de una historia clínica informatizada, ¿no? Entonces, igualmente, todo está sujeto a ser auditable. Ahí vemos que el médico tiene ya la tecnología de una tablet, ¿no? En los cuales ya puede evidenciar cómo está haciendo la historia clínica llenada o llevada por cada uno de sus pacientes. Entonces, los dos procesos, tanto el convencional como el informatizado, son auditables. Y dentro de la auditoría de la historia clínica tenemos que basar instrumentos en los cuales podamos recoger información. Uno de ellos podemos hacer un checklist, ¿no? de aspectos importantes que no deben de faltar en la historia clínica, como son de repente la información de la afiliación, de repente la información del examen físico, del diagnóstico, entre otros. Y le daremos las puntuaciones necesarias a fin de que cada uno de estos cumplan los estándares principales para poder nosotros decir que se están cumpliendo con cada uno de ellos. Bien, aquí vemos, por ejemplo, una auditoría de la calidad de atención, pero en consulta externa. Por ejemplo, aquí se puede establecer lo siguiente. Por ejemplo, han establecido una herramienta en los cuales se pone 42 o 32 puntos en la sumatoria de cada uno de ellos. Se establece un patrón numérico para cada uno y, por ejemplo, se dice si en la afiliación
ha cumplido, cumple, no cumple, entonces hay de 2, 4 a 6, ¿no? Entonces ahí le han puesto una puntuación de 4, en antecedentes personales le han dado una puntuación de 2, fisiológicos 2, etcétera, ¿no? Entonces, como vemos, nosotros podemos establecer cuánto va a ser nuestra puntuación, ¿ya? Y cuál es lo óptimo para poder saber. Entonces aquí, según el registro, podemos ver que la afiliación ha sido cuantificado como 4, los antecedentes personales como 2, y así sucesivamente. Vemos que cada puntuación refleja el mayor o menor grado de cumplimiento en la información. Por ejemplo, si es una afiliación completa, determinamos que la puntuación de 4 es el que esté completamente con nombres completos, apellidos, ¿no? De dónde viene, su procedencia, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos aspectos importantes han cubierto la totalidad de la información. Las estructuras de una historia clínica, tanto para un público como para un privado, son totalmente diferentes. Algunas instituciones contemplarán mayor información de repente de otros antecedentes personales generales, ¿no? Y también según algunas entidades privadas clínicas ya han establecido un patrón de información de una historia clínica por servicio. Incluso las cardiológicas, los pacientes cardiológicos tendrán mayor información. De repente se le va a preguntar cómo es su alimentación con más relevancia, ¿no? Antecedentes fisiológicos también son importantes. Los personales patológicos, los antecedentes familiares, que muchas veces sabemos que no se consigna dentro de la estructura de las historias clínicas. Si tiene reacción alérgica a medicamentos, igualmente, ¿no? Aspectos como esos recién se están tomando en consideración. Identificación de los problemas odontológicos también que puedan estar relacionados con las patologías, o también ser una historia clínica más integral, ¿no? Con mayor información, lo cual podamos ver a nuestro paciente de manera integral, ¿no? De manera que no solamente venga por una patología, que también tratemos la parte odontológica, que tratemos la parte psicológica, entre otros. Aquí vemos también el aspecto de la sexualidad, de la enfermedad actual, examen clínico, etc. Entonces aquí presento una información que puede ser constituida bajo una forma de numérica o cuantificable, los cuales también nos van a decir si esta historia clínica cumple con un estándar establecido en la puntuación, si es bueno, excelente o malo. ¿Bien? Bien. Asimismo, todo ciclo de auditoría debe de conllevar a una gestión de cambio. Primeramente, si nosotros queremos ver como gestores, de repente ya elaborando a manera de ser directivos o gerentes, tenemos que ver nuestro entorno como un contexto general, ¿no? En los cuales vamos a hacer un diagnóstico situacional de nuestra problemática de historias clínicas, y se me ocurre, por decir, que quiero ver cuáles son los riesgos que esta información me pueda reflejar, con una causa definida, ver cómo son sus procesos y resultados, y si estos resultados son bien establecidos. Esto nos podría traer consigo a pensar que existen auditorías o reclamos de algunos pacientes hacia instituciones privadas, y no solamente privadas, sino también públicas, a través de denuncias de presuntas negligencias. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el gerente? El gerente va a ver que realmente que su historia clínica, tanto de consulta externa, y solamente hablando de la historia clínica, esté bien evidenciada, porque esta le va a permitir la defensa, si es que se puede dar el hecho de estar en una situación de juicio o acción legal, ¿no? Donde la institución se va a tener que respaldar con la información de cada uno de sus médicos. Bien, entonces para esto, ¿qué deben de hacer? Se tiene que hacer una investigación previa, ¿no? Una investigación que nos permite decir, se estará registrando cada una de las cosas
de los procedimientos, cada uno de los exámenes, cada uno se hará un comentario al respecto de cómo va evolucionando el paciente si se tratara de un paciente hospitalizado, ¿no? Entonces, toda esta información está en este cuadro que viene a ser la investigación. Si nosotros queremos tener una gestión de cambio, debemos de pasar por cada uno de estos, ¿no? Entonces, luego, protocolizar todas las atenciones, tanto de principales patologías, tanto de consulta externa como hospitalarias, deben de estar protocolizadas, deben de contar con una guía de práctica clínica, ¿no? En los cuales nosotros podamos definir cada uno de los pasos, si es un A, B, C o D, ¿no? O sea, es decir, si yo tengo un paciente con una infección respiratoria alta, mi principal examen va a ser de esta manera, ¿no? Y mi terapéutica va a ser utilizar las penicilinas, se me ocurre decirlo. Entonces, ya tener protocolizado qué exámenes voy a pedir, qué prácticamente voy a hacer por ese paciente, ¿no? Entonces, debemos de respaldar nuestras atenciones a través de protocolos y guías de práctica clínica. La gestión del cambio, asimismo, está dado en acciones educativas. Si nosotros vemos que hay incumplimiento de protocolos o de guías de práctica clínica, entonces nosotros tenemos que incentivar hacia acciones educativas en las cuales vamos a tener reuniones con nuestros médicos por servicio, informarles cuál ha sido el resultado de nuestras auditorías de registro del servicio y enfatizar sobre todo en la problemática encontrada, ¿no? A través de nuestras auditorías. Si nosotros hacemos auditoría en cada uno de los servicios, podemos disminuir nuestro riesgo profesional. Un factor de riesgo es no contar con una buena historia clínica que cuente con toda la evidencia necesaria para nosotros poder respaldar las funciones. Entonces, estos riesgos deben de ser evitados. ¿Bien? Otra definición importante es la auditoría de caso. Bien. La auditoría de caso es una auditoría mucho más compleja, es una auditoría mucho más amplia, en los cuales nosotros no solamente vamos a basar la evidencia de lo contrastable, de lo que veamos, sino que vamos a tener que discutir un poco el actuar de cada servicio, el actuar de cada profesional. Entonces, para esto nosotros requerimos un grupo mayor de profesionales, tantos auditores ya especialistas, por ejemplo, si es una auditoría de caso de un tema netamente traumatológico, solicitaré un auditor con la especialidad de traumatología, además de ser auditor, ¿no? Y la mayoría de las auditorías de casos son motivo de reclamos de tipo judicializado, de tipo presuntos casos de negligencia, entre otros. Son aquellas en las cuales su implicancia en las políticas de la institución se ve debilitada, por decirlo así, y tiene un carácter netamente legal. Y será llevada como manifiesta por un equipo conformado por 3 integrantes, el comité de auditoría, el perito y en el caso del tema médico. O sea, ahí ya se unen gente mucho más capacitada, ¿no? Hasta a la parte de asesoría legal también da sus opiniones al respecto, ¿no? En caso de la auditoría de caso, quisiera señalar un ejemplo muy particular, ¿no? En los cuales se tiene el ingreso de una paciente gestante, ¿no? Gestante para su atención en una clínica, porque ya estaba programada para parto. Primero dijeron que iba a ser un parto normal y luego, al final, culmina en una atención por cesárea. Entonces, este paciente, dentro de su estancia hospitalaria, hace complicaciones como son una atonía uterina, no existía realmente un funcionamiento óptimo, si se quiere decir, ¿no? De nuestro mecanismo de contracción del útero. Entonces se tuvo una hemorragia masiva por la cual la paciente tuvo que ingresar a sala nuevamente para una revisión, ¿no? Realizan la histerectomía y esta paciente seguía sangrando. Y al ver que seguía sangrando, otra vez nuevamente hacen revisión nuevamente
de la cirugía, pensando en que había podido haber algún tipo de contratiempos de manera de la sutura, ¿no? O había habido una dehiscencia, y finalmente esta paciente llega a morir, ¿no? Se desencadena como una muerte materna. Sabemos que las muertes maternas no pueden darse en una institución, mucho menos en pacientes que han sido controladas, ¿no? Entonces, al final de todo el levantamiento de la información, se puede concluir que a esta paciente no se le había hecho el estudio de su perfil de coagulación. Entonces, como vemos que existen muchas debilidades al momento de que nosotros podamos, si representamos a una institución, salvaguardar, ¿no?, el actuar del médico. Entonces, la información es muy importante al momento de hacer el registro, al momento de evidenciar algún examen físico, complementar con los exámenes de laboratorio, entre otros. Bien. Otra definición importante es el informe de auditoría. Bien, todas las auditorías que nosotros hagamos, tanto por consultorio externo, de una atención ambulatoria, entre otros, van a concluir en un informe de auditoría. Para esto, un informe de auditoría viene a ser la descripción escrita de las características y circunstancias que han sido observadas durante el proceso de auditoría que se emite al término de esto. Bien, todo informe de auditoría va a concluir con los hallazgos importantes, pero para realizar un informe de auditoría, obviamente, primero ha tenido que hacerse una planificación de una auditoría, ¿no? ¿A dónde voy a realizar una auditoría médica? ¿Quiénes van a ser mis actores principales, ¿no? ¿De dónde? Si voy a hacer una auditoría de una atención, obviamente tengo que fijar ya mi muestra, ¿no? ¿Cómo voy a determinar mi universo? ¿Cuál es el número de la muestra que voy a tomar? Entonces, son datos netamente de tipo estadístico que voy a tener que requerir al momento de hacer mi planificación, ¿no? La ejecución igualmente va de la mano de cómo voy a hacer la auditoría, ¿no? ¿Qué instrumentos voy a utilizar? ¿Con quiénes voy a entrevistarme? ¿Cómo voy a recabar? ¿Qué instrumento voy a utilizar para el momento de cuantificar, si es cuantificable o no, si es cualitativa o cuantitativa mi información, entre otros, y finalmente emitir mi informe? Como vemos, el último proceso de esta auditoría es la emisión del informe, ¿no? Entonces, la emisión del informe va un poco a narrar cada uno de estos aspectos relevantes, qué debe de contener, cómo ha sido, etcétera. Entonces, emitir juicios en el sentido de cuáles son los hallazgos, ¿no?, qué se ha encontrado, qué pretendo, qué recomiendo, entre otros. Otra definición importante es el sistema auditado. El sistema auditado es la totalidad de la organización. Llamamos totalidad de la organización si auditar todo un sistema, entonces tenemos que ver toda la organización de la salud, o si no, también ver una parte de ella, y que es motivo de una auditoría. Uno de eso puede ser el ver, por ejemplo, las atenciones a través de un servicio de la consulta externa de cardiología. Entonces, veré toda la parte de organización de ese servicio, ¿no? Y si quiero determinar un sistema auditado, por ejemplo, cómo se hace la conservación de las historias clínicas, cuál es el mecanismo de archivamiento de la historia clínica. Entonces, estaré auditando un sistema en el cual está reflejado por el de admisión o el de archivo, básicamente. Entonces, sistemas, todo es toda una organización, y subsistemas es determinar básicamente a dónde va dirigida nuestra auditoría en especial. Bien, comité de auditoría también es otro término importante, una definición que debemos de conocer. Es el órgano constituido en la organización de la salud dependiente de una oficina. La mayoría de estas oficinas en las instituciones públicas vienen a constituir las oficinas de gestión de la calidad, los cuales a la vez vienen a constituir una función importante al momento de constituir nuestro comité de auditoría.
¿no? Entonces, ellos se encuentran encargados de ver las auditorías en diferentes servicios, socializar los hallazgos, ver a manera de que estas auditorías hayan cumplido con el objetivo principal, ¿no? Y que se haya dado de modo regular y que no haya sido parcializado. Contar con los recursos humanos necesarios y quiénes son, ¿no? Y lo que vemos es que la mayoría de estos es que se hacen a las auditorías de las historias clínicas, que pueden ser por servicios, pueden ser casos de eventos centinelas, entre otros. Entonces, el comité de auditoría, generalmente en una institución pública o privada, debe de existir a través de sus oficinas de auditoría o gestión, ¿no? Y vemos que de manera regular debe estar esto dentro de su plan anual de auditoría médica. Evento centinela, también es otra definición que nosotros debemos de considerar, ¿no? Y cuando hablamos de evento centinela, ¿a qué nos referimos? Es todo incidente serio o fácilmente reconocible, que puede ser evitado tal como una muerte prevenible, una complicación clínica o una epidemia por alguna enfermedad transmisible que pueden afectar la calidad de atención en una organización. Entonces, el evento centinela, nosotros también debemos de considerarlo. De repente se da un caso fortuito, un caso que nunca se ha dado para nosotros y que puede verse prevenido, y entonces, por tanto, también allí hacemos estudios de auditoría y vemos cómo nosotros vamos a recabar cada una información dependiente del impacto que haya tenido que darse en su momento, ¿no? Otra definición es el caso clínico. El caso clínico es un cuadro mórbido que padece de una persona y que tiene las condiciones para considerarse como ejemplo clínico, ¿no? Entonces es el caso florido, ¿no? Por ejemplo, es la manifestación propia de una patología, si se quiere decir. Entonces, es un caso clínico en particular donde nosotros vamos a determinar un estudio de auditoría de un caso clínico evidenciado. Queremos, por ejemplo, si la gerencia dice, queremos en particular realizar la auditoría del caso clínico de la paciente tal por muerte materna. Entonces, es un caso en particular, simplemente está individualizando el caso a través de un diagnóstico, ¿no? Clínico que se haya dado al momento del alta por fallecimiento. Bien. Guía de atención clínica. La guía de atención clínica es una compilación de datos disponibles con relación a cuadros clínicos. Constituye una orientación y no una modalidad de cumplimiento obligatorio. Se acompaña en general de protocolos terapéuticos. Es lo que les manifestaba en relación a que todas las instituciones deben de contar ya con guías de atención clínica, guías o protocolos de atención, tanto para los servicios ambulatorios como para los servicios hospitalarios. Entonces ahí se va a reflejar cuál es el actuar del médico dentro de lo que se quiere decir la atención médica, ¿no? ¿Qué es lo que va a solicitar? ¿Qué exámenes va a solicitar? ¿Qué terapéutica va a utilizar? ¿Qué procedimientos diagnósticos que le permitan concluir en esa patología en particular, ¿no? Bien. Asimismo, los protocolos de atención clínica es un listado de técnicas y recursos de un proceso de atención, actúa como guía operativa. Tenemos el protocolo de atención para caso de una reanimación cardiopulmonar, entonces ya sabemos cuáles son las técnicas que debemos utilizar para realizar esa actividad. Entonces, estos aspectos son importantes a manera de que un personal de salud que esté inmerso en las auditorías médicas conozca esta terminología. La lista de chequeo. La lista de chequeo es utilizado ampliamente al momento de querer realizar, por ejemplo, el cumplimiento, hacer un checklist, lo que le llamamos, y le damos una puntuación. Entonces podemos decir la relación de puntos, acápites o ítems que permiten recoger categorías especiales de información que requieren obtenerse y que sirven de guía durante el proceso de auditoría. Por ejemplo, vamos a hacer que quiere saberse si se cumplen
la atención de un paciente hospitalizado en cualquier servicio. Por ejemplo, ¿qué es lo que debe tener un paciente que apenas ingresa? Una identificación, pues un brazalete, ¿no? Un número de cama. ¿Cuenta con un número de cama? Perfecto. ¿Cuenta con una pulsera? Perfecto. ¿Tiene identificado en la historia clínica el número? Perfecto. ¿Tiene el nombre completo del paciente? Sí. ¿Tiene el área reservada de la terapéutica que suministra la enfermera? Perfecto. Entonces nosotros podemos hacer un checklist. Cuenta, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Exacto. Entonces esto llamamos nosotros lista de chequeo, ¿no? Que también es un proceso que nos permite ver, en el caso dentro del proceso de la auditoría médica. Y quisiera compartir este pensamiento, ¿no? Que el auditor puede poseer una fila de fórmulas. Yo puedo ser un auditor que cuentan con todas las fórmulas, pero sin el conocimiento básico de la experiencia, no podré realizar bien mi función. Entonces, no solamente un auditor debe de contar con las herramientas necesarias, sino también la experiencia es determinante al momento de realizar una actividad de auditoría, ¿no? Y esto prácticamente lo establece Ishikawa, ¿no? En el cual permite determinar que esta función es netamente muy importante dentro de la definición que queremos enfatizar en este momento. La selección del tópico. La selección del tópico es importante. Es como decir qué es lo que voy a auditar, ¿no? Quiero de una vez ver qué aspecto relevante dentro de la atención, de toda la atención en una institución voy a realizar. Y la auditoría como ciclo continuo para la garantía y mejoramiento de la calidad debe considerar, primero, identificación del tema que voy a auditar. ¿Qué voy a auditar? ¿Calidad de registro? Puede ser. Puede ser calidad de atención de un paciente asegurado por el profesional médico, pues. Puede ser calidad de atención de un profesional administrativo al momento de realizar la atención médica, también puede ser. Puede también partirse de un tema como es conformidad de la atención de un paciente asegurado, etcétera, ¿no? Entonces, debemos de identificar primeramente el tema, el cual va a ser objeto de la auditoría. Establecimiento de estándares. Existen muchas normativas, los cuales nos van a respaldar y ser la normativa que nos permita decir si existe el cumplimiento o no del marco normativo del MINSA o el marco normativo de organizaciones internacionales, de la Organización Mundial de la Salud, entre otros, los cuales van a ser la base legal en el momento de las auditorías, ¿no? Entonces, así como también existe base legal, entonces también esa normativa nos puede dar estándares, por ejemplo, estándares en el momento de calificar la atención en la historia clínica a través del registro, ¿no? Estándares a través de qué se busca finalmente en una atención, llegar a un 100% de conformidad, entre otros, ¿no? Medición de la calidad y verificación. Si nosotros queremos medir la calidad en nuestra atención, entonces también eso debe de determinarse al momento de seleccionar el tópico, ¿no? Entonces, ¿qué aspecto importante voy a identificar? Voy a medir la calidad y voy a verificar. Voy a ver el uso de protocolos o intervenciones educacionales. ¿Qué es lo que voy a determinar al momento de mi auditoría? Así también aspectos relevantes dentro del ciclo de auditoría es de la selección de tópicos, es la discusión de muerte y complicaciones, como les he narrado de esta gestante que murió. Entonces, esta muerte en particular puede ser tomada por la gerencia para un estudio por cada una de las áreas involucradas, para saber dónde ha sido la falla y a través de eso establezcamos un ciclo continuo educativo que nos permita no fallar en lo posible y ser más expeditos en nuestra atención. Discusión de la muerte y complicaciones. ¿Por qué se dio esta complicación en particular? ¿Qué pasó? Era una gestante con alto riesgo y fue considerada para un parto normal, entre otros. Entonces, esas consideraciones también es importante que se tome al momento de las decisiones, ¿no? Entonces, para esto, el ciclo de auditoría lo esquematizamos de esta manera según Thompson.
en el año 1991, del cual hace alusión a lo siguiente. Y dice que nuestra línea de base siempre debe establecer estándares los cuales nos van a permitir una medición y hacer comparaciones, ¿no? Es decir, estamos cercanos al estándar establecido y asimismo esto nos va a permitir identificar oportunidades de mejoramiento, ver cómo van a ser cada uno de estos aspectos, ¿no? Y sugerir qué cambios voy a dar. Y al sugerir qué cambios voy a determinar, entonces voy a implementarlos. Si yo tengo falencias dentro de mi auditoría y he conseguido identificar, entonces voy a identificar mis oportunidades de mejoramiento, voy a sugerir cambios, los voy a implementar y voy a hacer que una vez implementados esto, generen una evaluación, que si realmente estos básicamente han sido modificados. Y por tanto voy a hacer nuevamente una revisión de mis estándares. Como ve, siempre partimos de una línea base. Primero hacemos una auditoría, vemos si hay cumplimiento y luego, si vemos cuáles han sido nuestras falencias, entonces hacer que esas falencias sean mejoradas dentro del proceso de la atención del paciente. Y siempre haremos que esos cambios que hemos solicitado que se modifiquen sean implementados, ¿no? Pero todo básicamente parte de una línea basal, como lo establece Thompson. Bien. Uno de los aspectos críticos del ciclo de la auditoría son los criterios de evaluación de estándares. Muchos afirman que mi aspecto crítico es sobre qué lo voy a comparar, cómo le voy a dar el peso necesario a mi auditoría, ¿no? Entonces, para esto voy a evaluar criterios, voy a evaluar si existen estándares, ¿no? Y Fraser y Cole y colaboradores establecen 4 criterios para la auditoría. Uno dice, bueno, si yo voy a hacer una auditoría, ya voy a basar toda mi auditoría basado en evidencias los cuales van a ser contrastados a través de sustento científico, ¿no? Existe una placa radiográfica que me evidencia eso, existe una muestra de patología, lo cual me va a reflejar el diagnóstico, existe una muestra de laboratorio, lo cual es una evidencia que se está realizando a través del levantamiento de la información, entre otros. Asimismo, otros criterios establecidos dentro de las auditorías, bueno, yo voy a hacer mi estudio, pero quiero tener aspectos de prioridad, dicen, ¿no? Por ejemplo, como que para mí la prioridad en una atención médica por consulta externa es hacer que mi paciente, si es mi objetivo principal, que sea satisfecho en la atención. Entonces, mi prioridad será el paciente, el usuario externo. Entonces, pero para otros podría ser mi usuario interno. Si yo tengo mi usuario interno bien identificado con mi organización, entonces este va a sumar y me va a permitir hacer una atención óptima y de calidad. Entonces, como vemos que la prioridad es indistintamente de la forma de cómo vaya uno a enfocar la atención o una auditoría médica en el ciclo de cambio, ¿no? Y que todas auditorías deben de ser susceptibles de ser medidas. Pues sí, todas auditorías deben de tener el contexto de que deben de ser medidos en el aspecto tanto cuantitativo o cualitativo. Es decir, es bueno, regular o malo, estaremos hablando de una cualidad, ¿no? Es un aspecto cualitativo, ¿no? Y si es cuantificado, entonces igualmente le daré los porcentajes, ¿no? 100% quiere decir bueno, regular, malo, entonces cuantificaremos igualmente, ¿no? Apropiado a la realidad. Bien. Tampoco no podemos ser ajenos a que al momento de realizar una auditoría médica no veamos nuestro contexto, ¿no? Siempre debemos de hacer nuestras auditorías en función a nuestra realidad, en función a nuestros contextos, quiénes son nuestros pacientes, qué cultura tienen, ¿no? Cómo es nuestro nivel organizacional en nuestra comunidad, entre otros. Entonces, para ellos, estos criterios son importantes, son criterios que deberían de establecerse y no deja de ser verdadero, ¿no? Y valedero, porque si nosotros vamos a realizar una auditoría médica a una clínica de nuestra capital, Lima, no vamos a compararla con una auditoría médica de una atención en una provincia, en un distrito, ¿no? Entonces, esos aspectos también son importantes al momento de medir. Otra categoría de prioridad, según Must Do, establece la existencia de evidencia clínica del impacto de estas
acciones en la calidad de vida. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Si nosotros queremos hacer una auditoría en los cuales queremos medir impacto, este impacto puede ser medido a través de un impacto social, a través de un impacto económico, cuánto ha reflejado para una atención de los pacientes, si ha sido una atención de calidad, ¿no? Ha sido cuantificado y el valor económico ha sido elevado. Podemos hacer auditorías en las cuales, si se habla de seguros, SIS, por ejemplo, sabemos que la mayoría de las atenciones son cubiertas por el Seguro Integral de Salud. ¿Cuánto es el impacto económico de la atención? Y si esto ha conllevado a rehabilitar al paciente, ¿no? Entonces, una categoría principal de tomado como prioridad también viene a ser según el comentario que hace este personaje Musto, ¿no? En los cuales habla sobre el impacto de las acciones en la calidad del paciente. En el caso de un paciente diabético, por ejemplo, ahí dice, si es un paciente diabético y quiero medir su impacto o su prioridad, bueno, mi prioridad será pues que debo de tener un registro mínimo de fondo de ojos, de cómo está los pies y la presión arterial. Entonces, con eso queremos establecer que la prioridad según patologías también se puede medir. Shuldu también son aquellas, manifiesta que son aquellas actividades que no tienen un impacto significativo. Dice, no, que para mí yo no puedo medir un impacto significativo en la salud del paciente y que no tienen una evidencia científica sólida. Hace un comentario en relación que las categorías de prioridad no necesariamente están en todo el proceso de la atención, ¿no? Sino que para él que el impacto significativo en la salud del paciente no tienen evidencia científica, dice. Entonces, para él no es importante considerar eso. Aquí tenemos otro personaje que es Tutu, y manifiesta que son todas aquellas actividades que tienen un impacto irrelevante en la salud del paciente y además no existe una evidencia en investigación. Entonces, hay muchos comentarios referentes a qué es prioridad y qué no es prioridad, ¿no? Para ellos dice que lo que no se encuentra evidenciado a través de la evidencia científica, por tanto, no es una prioridad. Aquí presento una tablita en la cual se establece la estrategia de cambio en el primer nivel de atención. Por ejemplo, si nosotros queremos establecer una estrategia educativa y de entrenamiento, se me ocurre tener seminarios en el servicio, capacitación en el servicio, ¿no? Sistema de recuerdo. Quiero recordar a mi personal que se están incumpliendo o no se está recordando el ABC de la atención, entonces pondré unos pósters, ¿no? Para recordar de repente cómo debe de ser el tratamiento de una patología, de una ficha de registros estructuradas, entre otros, o sea, recordar de esa parte, ¿no? ¿Cómo voy a generar ese cambio? Cambios de equipo, si quiero generar cambios a mayor número de población, estamos hablando de la participación de un facilitador externo, no una persona que va a hacer la ponencia, un personaje que va a facilitar que estos equipos se integren, ¿no? Y para ello voy a requerir la contratación del personal, creación de grupos multidisciplinarios. Entonces, si estos grupos multidisciplinarios los hay identificados para la problemática, entonces generaré cambios. Otro aspecto importante es la definición de criterios y estándares. Los criterios son normas que especifican condiciones deseables o indeseables que deben cumplir determinados aspectos relevantes en la atención. Por ejemplo, cuando hablamos de criterios, siempre hay que decir, criterios es igual a norma. Si yo no estoy haciendo una buena atención de calidad, entonces estoy viendo un incumplimiento de mi normativa, de la auditoría de calidad registro, de la historia clínica. Bien. Indicador. El indicador es otro concepto importante dentro de ello. Podemos decir, es un instrumento de información de un sistema que permite identificar problemas. Si yo sé cuál es mi indicador óptimo en mis atenciones, un indicador óptimo de salubridad en mis niños,
menores de 5 años, que debo de tener, por ejemplo, un indicador próximo de hemoglobina, el que no estén parasitados, etcétera, un indicador de talla, crecimiento. Ese indicador me lo dará este crecimiento y desarrollo a través del CREC, ¿no? Entonces, para ello, esos son los indicadores. Y para ello, ellos tienen instrumentos donde recaban la información necesaria. ¿Bien? Estándar significa regla de una determinada actividad, modelo, tipo, valor. Los cortes. Bien. Ahora hablaremos sobre la historia clínica. La historia clínica es un documento médico legal en el cual el actor principal es el médico y todos los profesionales, ¿no? Es un acumulativo integrado que reúne todos los formularios donde se registran de manera ordenada y clara los actos relativos al proceso de atención de un paciente en un establecimiento público o también privado, que para nosotros tiene que constituir nuestro principal instrumento auditable, ¿no? O sea, la auditoría, si queremos hacer auditoría de historia clínica, nuestra fuente va a tener que ser nuestra historia clínica para recabar la información. ¿Qué es lo que nos va a permitir la historia clínica? La historia clínica nos va a permitir contribuir con la asistencia o la atención. Esta historia clínica asimismo cumple una función de favorecer a la docencia y a la formación continua de los recursos humanos en salud. Sabemos que la historia clínica refleja cómo el actuar, ¿no? Nos permite planificar y organizar y gestionar y evaluar la actividad asistencial de los diferentes servicios o unidades del hospital. Nos permite contribuir al discernimiento de aspectos jurídico-legales relacionados con la atención en salud. Nos permite contribuir con el fondo histórico documental del hospital. Cuánta información contiene, ¿no?, en número de historias clínicas. La estructura de la historia clínica básicamente está determinada por los datos de afiliación, ¿no?, donde está toda la información de cómo se llama, ¿no?, apellidos, nombres, ¿no?, edad, entre otros, la hoja gráfica de funciones vitales que nunca debe faltar, la anamnesis, cuál es el motivo, la consulta, la enfermedad actual y antecedentes, el examen físico, llámese general y regional, los diagnósticos presuntivos, el plan de trabajo y la terapéutica de seguimiento. Cómo es la evolución clínica, de ser el caso de un hospitalizado, tener sobre todo la hoja de consentimiento al momento de informado, al momento de hacer un procedimiento, el cual vemos que muchas veces se logra obviar, ¿no? Exámenes auxiliares, ¿no? Debe contar con esa área respectiva, diagnóstico definitivo, la epicrisis que viene a ser el resumen de la historia clínica, y en caso de parto, la historia clínica perinatal o el denominado partograma. Los requisitos que se pide en el cumplimiento de la historia clínica es la información de una letra clara y legible, no utilizar abreviaturas al momento de hacer los registros en ellas, registrar la información escrita con lapicero, no con lápiz, ¿no? Tener la pulcritud necesaria, contar con fecha y hora de registro, porque igualmente si nosotros queremos ver que existe secuencialidad en la atención, lo que nos va a permitir la información es que cuente con fecha y hora, ¿no? Nombre y número de colegiatura profesional, si lo ha visto un médico especialista con registro nacional de especialidad, que cuenta con el sello y la firma, etcétera. No dejar espacios en blanco, lo cual también dentro de la parte legal nos piden que no deben de existir espacios en blanco porque eso se presta a que sean posteriormente agregados al momento de un acto en el que pueda ser objeto de auditoría. Procedimientos de auditoría. Sabemos que los procedimientos de auditoría deben de estar básicamente enmarcados en una directiva de auditoría. Dentro de estas tenemos las auditorías MINSA, cuyo objetivo es que verifica el correcto llenado de la historia clínica, ¿no? Evalúa la calidad igualmente de registro. Aquí presentamos lo que son las etapas de la auditoría médica. Existen diferentes autores que hablan sobre
cuáles deben de ser la etapa de la auditoría médica. Pero la mayoría llega a concretarse en estos 4, ¿no? Que es la planificación, la ejecución, la medición. Dentro de la ejecución hay que tener la medición y ver el tema de la mejora continua para llegar a una auditoría básicamente establecida. Esto se da en caso de funciones gerenciales, los cuales deben de tener auditores calificados y las normas bien definidas y complementadas al momento de hacer las auditorías. Las conclusiones deben de ser basadas en hechos, no en suposiciones y informes que nos permitan orientar a una calidad. Como vemos, que la planificación siempre va a tener que realizarse al momento de realizarse una auditoría médica. Definiciones como, por ejemplo, qué es una sumilla, criterio, condición, causa, efecto, observaciones, conclusiones, también pueden darse casos como estos, ¿no? La sumilla, hablamos de sumilla cuando queremos darle un título a nuestra auditoría. ¿Qué es lo que queremos auditar? Una sumilla puede ser auditoría de las atenciones de la consulta externa del servicio de cardiología en el hospital Arzobispo Loaiza de enero a junio. ¿Ves? Vemos que la sumilla abarca qué servicio vamos a hacer, qué año vamos a hacer, incluso podemos 2017, ¿no? Podemos ponerlo. A qué servicio y qué aspectos voy a ver, ¿no? La condición, igualmente, cuál es el criterio, qué norma es la que voy a ver, cuáles van a ser la causa y el efecto al momento de definir cada una de mis observaciones. Entonces, así deben de plasmarse, ¿no? Qué observaciones he tenido, conclusiones y también recomendaciones. Planificación de la auditoría. La planificación de la auditoría básicamente lo hace un comité. Un comité de auditoría notificará que cuanto menos que se tenga el tiempo establecido en la anticipación de la comunicación a quién se va a realizar la auditoría, ¿no? Por quién va a estar conformado nuestro equipo auditor, qué muestras van a ser auditables y cuál va a ser nuestro plan de auditoría, informar al ente a quien se va a auditar, ¿no? Entonces, esta planificación debe de contar con esos aspectos relevantes. La ejecución de la auditoría viene a ser la reunión inicial entre los representantes. Si yo ya he establecido mi planificación y ahora estoy en el momento de la ejecución, cuanto menos debemos de tener una reunión inicial con los representantes a quienes vamos a hacer la auditoría, ¿no? Solicitándonos brindar las facilidades respectivas. Llámese si queremos hacer auditoría de historias clínicas, entonces necesitaremos una historia clínica, haremos un listado de chequeo, haremos igualmente dentro de la ejecución una reunión de cierre, ¿no? Si es que ya hemos concluido la reunión, y también al momento del cierre diremos pues cuáles han sido nuestros aspectos importantes evidenciados o qué información es con la que contamos para poder decir que es una no conformidad mayor identificable. De manera somera, ¿no? Un informe de auditoría. El informe de auditoría es parte de la etapa de la auditoría médica, en los cuales se hace la redacción del informe final, se hace un consolidado de la información recogida a través de una lista de chequeo, ¿no? Y se identifica las no conformidades mayores y menores. El informe final va a contener toda esa información desde una narración, desde cuándo se hizo, quiénes lo hicieron, cómo se hizo, cómo se recabó la información y el detalle mínimo y minucioso de cada uno de los hallazgos. Bien, entonces dentro de la redacción van a tener que considerar aspectos que se han considerado en el plan de auditoría, una breve descripción del proceso de la ejecución de la auditoría, cuáles han sido nuestras no conformidades mayores y menores y el porcentaje de historias clínicas auditadas. Entonces, dentro de la redacción debemos tener estos aspectos importantes, deben de ser tomados en cuenta en la redacción. ¿Bien? Asimismo, vamos a hacer las denominadas propuestas de acciones correctivas. También dentro de la redacción debe de estar qué ha propuesto, qué acciones son las que sugerimos, ¿no? Para la institución que ha sido objeto de estudio. Propuestas de acciones preventivas que proponemos y cuáles han sido nuestras conclusiones finales. Y las recomendaciones que recomendamos al auditado al momento de la finalización de la auditoría. La fecha o hora de finalización de los nombres, los DNI, las colegiaturas de los integrantes del equipo audito.
El auditor debe ser el líder del equipo y elevará el informe final al coordinador, y el coordinador respectivamente hará la exposición del mismo al ente. El coordinador del comité de auditoría elaborará la solicitud de acciones correctivas y elevará igualmente la propuesta al jefe de la oficina, ¿no? Puede ser que sea el jefe de la oficina de calidad, primeramente al jefe de una institución, y este igualmente complementará a través de las oficinas de gestión de calidad. Consensuará con la oficina igualmente de gestión de la calidad cuál va a ser las acciones o el plan definitivo de acciones preventivas que deben de tomarse. Bueno, dentro de las responsabilidades que se consideran, debemos de considerar igualmente la parte técnica normativa que deben de señalarse. Nosotros estamos encaminados, por ejemplo, a una auditoría en los cuales vamos a tomar la norma técnica 029 del 15, entonces contemplaremos como un aspecto de criterio la parte operativa, la Dirección General de los Hospitales, hacia quienes va dirigida esta normativa, ¿no? A través de las oficinas de calidad, igualmente van a tener que ver el cumplimiento de las mismas, las jefaturas de los departamentos, entre otros. Recolección y comparación. Es otro aspecto importante. Es otro aspecto importante, la recolección y la comparación. La recolección de datos podemos recabar la información a través de fichas Excel, ¿no? Recopilados a través de checklists, ¿no? Esta recopilación va a ser cuantificable y de repente vamos a tener que hacer comparaciones con estándares. La auditoría debe responder las siguientes preguntas al momento de ver qué atención brindamos. Si nosotros queremos hacer una auditoría o un servicio, entonces, ¿qué atención brindamos? ¿Brindaremos una atención buena, regular, mala? ¿Hicimos lo que proyectamos hacer? ¿Ya? ¿Qué deberíamos haber hecho? ¿Hacemos lo que debemos hacer? ¿Podemos mejorar lo que hacemos? Entonces, son preguntas que nosotros, al momento de hacer la auditoría, nos ponemos un poco en el papel de lo que el usuario pretende encontrar, ¿no? Lo que quisiera encontrar, y también en el papel del gerente como representante de la institución al momento de preguntarse qué atención brindamos. Al momento del procesamiento de los datos, igualmente debemos de tener la eliminación de datos sobrantes. Hay datos sobrantes en los cuales podemos reflejar y decir, hemos tenido una muestra de 50, pero por si acaso 5 más, entonces es una muestra sobrante. Debemos, de repente, la actitud del auditor puede ser no ser considerado, o de repente rellenar aquellos campos que no están complementados y que puedan estar en blancos al momento del registro, buscar la evidencia, ¿no? Eliminación de los datos duplicados, ¿no? Y la explotación de los datos debe de darse de manera de que te permita enriquecer tu auditoría. Pueden ser automatizadas, pueden ser resultados individuales, por ítem, entre otros. Entonces, para esto tenemos que tener la lógica de fórmulas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el porcentaje de historias clínicas auditadas con conformidad. Entonces, hay fórmulas ya establecidas, que aquí vemos, que es el número de historias clínicas auditadas con conformidad en el periodo por 100 por total de historias clínicas auditadas. Y si queremos utilizar el porcentaje de casos de eventos centinela, igualmente contamos con una fórmula, los cuales se sujeta también a que se pueda aplicar, ¿no? Y aquí tenemos porcentaje de casos auditados que cumplen con protocolos o guías de atención. Bien. Responsabilidad. ¿Cuáles son las responsabilidades que debe de enmarcarse en un ciclo de auditoría? Que el coordinador del comité de auditoría elaborará la solicitud de acciones correctivas y propuesta de acciones preventivas y eleva el informe al jefe de la oficina. Entonces, todo esto básicamente debe estar encaminado al cumplimiento de cada uno de estos. Implementación de correcciones que va a estar a cargo de la unidad de gestión y consensuará con cada uno de ellos los planes definitivos de acción. Bien, como sabemos, las auditorías básicamente se basan en reclamos que podamos nosotros tener a través de nuestros usuarios, y podría ser que existe una deficiente relación
paciente y que esto puede conllevarse a múltiples factores. ¿Bien? Si queremos hacer una auditoría de servicios, siempre debemos de buscar la calidad. Como vemos, esto debe de ir sumando, ¿no? Todos deben de estar identificados y todos deben de tener esa tarea, ¿no? Y vamos a hacer que nuestra evaluación de calidad sea la más óptima y que sea un proceso de investigación y que asimismo podamos hacerla a través de las auditorías internas o externas. ¿Bien? Nuestros objetivos de los servicios siempre va a ser elevar nuestra calidad, elevar nuestra eficiencia en la prestación, la vigilancia que nunca debemos de dejar de lado, el cumplimiento de las normas y que nuestros profesionales médicos también hagan un control de la práctica, que existe el profesionalismo en cada uno de ellos, ¿no? No olvidarse que la estructuración de la auditoría también debe de conocerse los denominados organigramas o funcionagramas respectivos de la institución y que la auditoría médica debe de estar enmarcada o regulada, sabemos, por nuestro Ministerio de Salud y siempre la base normativa tenemos que sacarlo de ellos, ¿no? El nivel central igualmente elaborará las normas, la forma de cómo debemos recabar la información, cuándo debemos de programar una auditoría médica, qué formularios debemos de considerar al momento de realizar igualmente. Asimismo, al momento de hacer nuestro ciclo de auditoría, también debemos tener en cuenta que la elaboración de los formularios son básicamente importantes, ¿no? Si las instituciones consideran una historia clínica con aspectos relevantes, entonces se tendrá que estandarizar la información en una institución, llámese pública o privada, a través de su comité de auditoría médica, ¿no? Debe de contar con la historia clínica, notas de evolución, estructuras, productividad, etcétera, ¿no? Entonces, lo que pretendemos hacer es que cada uno de los aspectos principales que son informados en la historia clínica puedan contener y nos permitan recabar información de indicadores como es productividad, nos va a ver lo que es la mortalidad, cómo está nuestra historia clínica con la información respectivamente. Las normas generales, ya hemos dicho que lo basan, básicamente vienen desde el MINSA y las autoridades médicas deben de tener el cumplimiento de cada una de ellas. Entonces, las auditorías médicas siempre deben de concluir en informes, sus conclusiones y recomendaciones para que tengamos un paciente agradecido, ¿no? Y puede decirnos que así ha recibido una atención de calidad. Existen también normativas o normas especiales o específicas. Si queremos considerar, por ejemplo, las auditorías de jerarquización, ahí tenemos que básicamente tener los denominados organigramas. Las partes de la historia clínica ya lo hemos señalado, que básicamente tienen que ser cada uno de estos evidenciados en cada uno de los ítems de la historia clínica. Bien, y nunca olvidarse que el examen físico también es básicamente importante y debe de contar con esta información la historia clínica. Si tenemos una historia clínica o una presentación de un expediente como este, entonces tendremos lo que nosotros evaluamos a través de las auditorías, un ordenamiento, la pulcritud y cómo está organizado. Esto básicamente se ve en las clínicas, ¿no? Cómo organizan una historia clínica de un paciente, ¿no? O sea, le ponen las denominaciones a través de unas pestañas, ¿no? Los cuales están evidenciados, uno que son los exámenes de laboratorio, otro que son los exámenes de radiodiagnóstico, entre otros. Entonces, nunca olvidarse del glosario de las auditorías médicas, que la condición, criterio, causa y efecto deben de las recomendaciones que se puedan emitir al momento de realizar las auditorías básicamente deben de estar reguladas, ¿no? Y lo más importante de esto es el criterio que es la base legal. Entonces, si nosotros incumplimos esto, va a haber una causalidad, va a haber una causa y va a generar un efecto, ¿no?
y que asimismo la observación nos va a permitir recabar esa información y asimismo el poder complementar con recomendaciones, ¿no? Un auditor debe de conocer cuáles son los papeles de trabajo al momento de realizar las auditorías médicas, papeles de trabajo que pueden ser registros, cuantificación del número de historias, porcentaje de aceptabilidad, porcentaje cuantificable en cuanto a la evaluación de una auditoría médica o de una historia clínica en particular. Entonces, la planificación, nunca olvidarse que debe de tener aspectos básicos de estudio previo y preliminar y programación operativa, la ejecución que ya hemos evidenciado, que es la recopilación de todo, la evidencia. Asimismo, ver aspectos relevantes de eficiencia y eficacia, ver que la evaluación de los esfuerzos para mejorar los resultados sean los conseguidos por cada uno de ellos, ¿no? Y la culminación de la auditoría siempre debe de emitirse a través de un informe. Y las conclusiones que siempre deben de darse a través de un ciclo es que deben de permitir la mejora y la transparencia en cada uno de ellos. Y la culminación igualmente de una auditoría nos permite clarificar la estructura de una organización, ¿no? Nos va a permitir realmente si se ha seguido un ciclo de mejora en cada uno de estos, si la organización requiere optimizar sus recursos humanos, realizar una mejor gestión en cada uno de ellos, realizar el control de cada uno de ellos, o cómo se van a simplificar cada uno de esos aspectos relevantes, ¿no? Entonces, si queremos hacer una auditoría de calidad de registro, siempre buscaremos la historia clínica, y aquí vemos una historia clínica pediátrica, puede ser una historia clínica de un adulto, entre otros. ¿Ven? Aquí vemos qué bonita es una relación médico-paciente, entonces en el cual la mamá informa y cada uno de los aspectos que son determinantes en una atención para poder establecer un diagnóstico, un plan de trabajo y por tanto un tratamiento. Aquí vemos un modelo de informe, ¿no? De auditoría de caso, un caso en particular, ¿no? En los cuales tiene una estructura ya establecida, como el caso del MINSA, que ya nos establece cuál es el tipo de alcance y la información que debe contener. Igualmente, el reporte de auditoría de calidad de atención ya tiene un modelo de informe, ¿no? Y nunca olvidarse que los flujogramas son los que nos van a permitir dónde está nuestro cuello de botella al momento de realizar. Bueno, con esto damos por concluida al módulo de ciclo de auditoría. Muchas gracias.